El tema de hoy es un tema que a mí en particular me apasiona muchísimo y yo espero que a ustedes también les apasione bastante. Esto es un tema que nunca se repite. O sea, por miles de veces que hablemos de la conversión, nunca va a ser igual, porque el tema de la conversión es un tema constante. Algo que a mí siempre me gusta decir es que en el cristianismo no existen niveles. O sea, no es que, porque no sé, pues yo tengo 15 años de estar en la iglesia, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, estoy más adelantado que el que tiene 3 meses. Esa cuestión no es real, eso no sucede aquí en la iglesia. En la iglesia no hay niveles, no es que porque tienes más años, entonces tienes más experiencia, no, eso no sucede. ¿Por qué? Porque no depende de ti, no depende de mí, no depende de lo que tú hagas necesariamente, sino que es la gracia de Dios la que te va moviendo a la conversión. Entonces, habrá personas que se abren a la gracia de Dios de una manera más efectiva que otras. De manera que habrá personas que tendrán que 2 semanas de haberse encontrado con el Señor y probablemente tengan una experiencia mucho más profunda, más densa, más rica espiritualmente que aquellas personas que tienen años. Entonces, eso quisiera primero aclararlo, porque a veces sucede que eh, mucha gente lo toma como catapulta, ¿no? Este tema de, no, yo tengo años en la iglesia. Sí, puedes tener 1000 años en la iglesia, pero el tema es que no te has convertido. Entonces, el tema de la conversión no necesariamente está relacionado al tiempo que has estado participando de la iglesia, de algún movimiento o sencillamente del compromiso de tu bautismo. Entonces, eso como primera cosa. Y luego quisiera sí abrir este tema de la conversión con una cita bíblica, como siempre, bastante corta, son solo 2 versículos del Evangelio de Mateo, el capítulo 10, el cual se los recomiendo que se lo lean de cabo a rabo. El capítulo 10 de Mateo no es otra cosa que ese itinerario, ese manual de aquella persona que quiere verdaderamente seguir a Jesucristo, de aquella persona que quiere tomarse en serio el seguimiento de Jesús. Y en este capítulo 10 vamos a ver solamente 2 versículos, el 34 y el 35, que dicen lo siguiente: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la suegra con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Este es un tema que, digamos, esta cita es bastante particular, sobre todo porque habla de división. Y hablar de división, sobre todo hablando de Jesús, es bastante difícil, porque la gente, la imagen que tiene de Jesús es la imagen de, pues nada, de que Dios es amor. Y el amor, como lo entiende el mundo, es un amor delicado, es un amor sensible, es un amor que no te dice las cosas, sino que siempre te hace sentir bien. Pero ya varias veces hemos hablado acerca del amor de Dios y sabemos que el amor de Dios no necesariamente es así. El amor de Dios es el amor de un padre, el amor de un padre que corrige a sus hijos, que les ama y que quiere que se salven. Y que en función de que se salven, pues definitivamente Dios está dispuesto a permitir y a hacer todo lo que esté dentro de su alcance para que pueda atraerte hacia Él. Y eso no siempre nos gustará. Habrá cosas que son muy dolorosas, pero que de alguna u otra forma obran para nuestra santificación. Y entonces cuando Jesús habla de este tema de la división y dice que no he venido a traer paz, sino espada o división entre la madre y la hija, entre la nuera, claro, o sea, cuando nos damos cuenta de esta división que Jesús viene a traer, el primer cuestionamiento es ¿de qué tipo de división se refiere el Señor? O sea, ¿cómo interpretamos este pasaje? Y bueno, no es nada difícil. El pasaje se lo interpreta tal como lo acaban de escuchar. Es literalmente Jesucristo en el momento en el que tú te conviertes y realmente te abres a la gracia de Dios y quieres seguir a Jesús, implica una división. Implica que hay una diferencia total entre el cristiano y el resto del mundo. Y esto es una cuestión que nunca vamos a terminar de entender, pero que vale la pena que empecemos a vivir. Y es el hecho de lo importante que es comprender que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto, sobre todo, lo profundizamos cuando recién iniciamos nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia. Nos repiten que no somos del mundo, pero que estamos en el mundo. Y esto a veces nos emociona y salimos como que queremos comernos al mundo, queremos convertir a todo el mundo. Pero la realidad de este tema de que no somos del mundo es que nos marca una división. Una cosa que San Pablo le encantaba llamar la metanoia, una palabra griega que significa cambio de mente.
Esto es la conversión. La conversión significa metanoia. Metanoia, es más, lo voy a escribir. Metanoia. Esta palabra, que implica cambio de mente, quiere decir que hay que cambiar de criterio. Quiere decir que hay algo que en nuestra cabeza no está bien, que hay algo en nuestra mente, que hay algo en nuestros pensamientos, en nuestro proceso lógico, que no es correcto. Y que en el momento en el que me encuentro con la persona de Jesucristo, que es camino, verdad y vida, pues voy a tener que ir cambiando estos criterios. Voy a hacer aquí una pausa porque me olvidé de traer el cargador, así que corro el riesgo de que esto se me desconecte, así que me van a esperar un segundo. Pausa publicitaria, vayan, tomen agua, no sé, lávense la cara, voy a ver el cargador. Ya, regreso. Hola, hola. Hola. Consagrados. Felicidades. ¡Felicidades! Un aplauso. Uno. Bienvenidos A los nuevos. Eric, no te vemos. ¿Por qué no te vemos, Eric? Mejor, después se mortifican con mi cara. Pon Se queda cámara, así pon nomás. cámara. Qué linda esa medallita, Pau. Gracias. Censuren sus medallas, chicas. Y chico Andrés. La mía falta que la consiga. No importa, Amén, es hermano. imaginaria. Tiene el corazón. Sí. Claro, aquí está. El escapulario. Yo les voy a enseñar las fotos. Ahorita Sí, Pau, vamos. Ok, estoy de vuelta. Entonces, bueno, les decía, Dios, casi me mato subiendo las escaleras pronto. Entonces, bueno, yo sé que Paula, que es genio en este tema de edición, va a cortar esta parte. Bueno, les decía, seguíamos hablando acerca del tema de la conversión, y les decía que era un cambio de mente. Era esta metanoia a la que se refería San Pablo, que es cambiar de criterios, cambiar de pensamiento. Y claro, las diversas situaciones por las que el Señor nos hace pasar son las que de alguna u otra manera nos ayudan a darnos cuenta si esos criterios los hemos cambiado o no. Te pongo un ejemplo muy concreto. Ahora en este tiempo de pandemia, seguramente habrá un montón de personas que habrán perdido seres queridos, que lamentablemente por este tema pues han fallecido. Ahora, date cuenta cómo tú afrontas esta situación. ¿Cómo tú afrontas el tema de haber perdido un ser querido? Una cosa muy fuerte. Pero este es el momento. O sea, en este tipo de situaciones es donde realmente se prueba si ese criterio, si esas ideas, si esos pensamientos que tú tienes en tu cabeza realmente han cambiado. Si realmente ha habido una conversión, si realmente crees que después de esta vida hay una vida eterna. Son las cosas que nos dice la fe. Son las cosas que se supone que creemos y que las recitamos en el credo. Creemos en la resurrección de los muertos o en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Eso es parte del credo, pero es muy difícil vivirlo. Es fácil decirlo cuando lo recitas en la Eucaristía, pero en el momento en el que se presenta la situación para probar ese criterio, ese es el momento adecuado, ese es el termómetro para darte cuenta si realmente ha habido una metanoia,
si realmente ha habido un cambio de mente. Situaciones como esas, que son situaciones difíciles, situaciones duras, es en donde te vas a dar cuenta si la metanoia, si esa gracia ha ido obrando en tu interior. Y yo quería compartirles, justamente esta semana, estuve leyendo respecto a las persecuciones de los primeros siglos de la iglesia. Y créeme que me llamó muchísimo la atención la actitud de los primeros cristianos, sobre todo los 4 primeros siglos. Como ustedes sabrán, el cristianismo sufrió mucha persecución, pero sobre todo hubo un periodo de la historia del Imperio Romano que nosotros lo sufrimos mucho. Y digo nosotros, me refiero a la iglesia, no toda la iglesia católica. Y fue durante el imperio de Nerón. Nerón fue verdaderamente un sanguinario, un animal, literalmente. O sea, no encuentro dentro de la historia, después de Calígula, no encuentro otro emperador que haya sido tan salvaje para perseguir a la iglesia. Y realmente yo les aliento a que lean un poco acerca de los mártires de Roma. La forma en que esta gente moría, créeme que es una cosa que a uno le cuestiona. Porque no estamos hablando de persecución como la que vemos ahora, ¿no? Que yo creo que la más fuerte que hemos visto es, por ejemplo, con ISIS, ¿no? Con el Estado Islámico, que en algún momento subían videos mientras le cortaban la cabeza a los cristianos. Supongo que eso es el máximo horror que hemos visto en este siglo. Pero créanme que en tiempo de Nerón eso era un juego de niños. O sea, en tiempo de Nerón realmente a los niños de pecho, los amarraban con pieles de animales y luego los tiraban al circo de Nerón, que es el famoso circo que todavía se pueden ver sus restos en Roma, y lo tiraban a la arena para que sea despedazado por los leones. Y la gente estaba sedienta de sangre. O sea, era una cuestión sumamente fuerte. A las mujeres, sobre todo a las vírgenes, las violaban antes de torturarlas y después las lanzaban al circo. Y entonces había una serie de juegos diferentes, ¿no? Que le atraían a la gente. Y uno dirá, ¿cómo es posible que a la gente le guste ver eso? Claro, es que la decadencia moral del Imperio Romano ya estaba en su culmen, ¿no? Estaba a punto de destruirse. Y esa es la razón por la cual en esa cúspide de la destrucción del Imperio Romano entra el cristianismo. Y entonces Nerón persigue a todos los cristianos. Pero para no irme más allá, que esto no es historia de la iglesia, yo lo que quería decirles era que lo que me llamó profundamente la atención fue la actitud de los primeros cristianos. Esta gente verdaderamente estaba convencida de que después de morir se iban a encontrar con Jesús. O sea, no era una idea, no era una teoría, no era una cuestión catequética, no era una cuestión poética. Ellos estaban convencidos, y estaban tan, pero tan convencidos, que al momento de ser torturados, no es que no les dolía. O sea, no es que eran gente sobrehumana, que de repente tenían poderes especiales. Sufrían tal cual, como el resto de nosotros pudo haber sufrido. El tema es el sentido. El sentido del sufrimiento era totalmente otro. O sea, era una cuestión realmente increíble, porque es que morían cantando salmos. Y esas cosas que uno escucha y uno dice, no puede ser, no, sí, morían cantando salmos, morían perdonando a la gente que los estaba quemando, por ejemplo, porque dentro de las fiestas que se habían dado para este tiempo del circo romano, el último día de la fiesta agarraron al resto de cristianos que todavía estaban vivos y los pusieron como antorchas humanas a lo largo de toda la ciudad. Entonces, claro, los amarraban en unos palos y luego les prendían fuego. Entonces, toda la ciudad de Roma estaba iluminada de cristianos incendiados. Entonces, en esta situación tan extrema, tú te das cuenta que esta gente en verdad estaba convencida de lo que creía. Esta gente de verdad se había encontrado con Jesucristo. Volviendo a nuestra triste realidad del siglo XXI, yo sí creo que podemos aprender mucho, no solamente de estos mártires de Roma, los cuales, les repito, yo les aconsejo mucho que lean cómo sucedió esta historia de la persecución de Nerón, pero no solamente podemos aprender de ellos, yo estoy seguro de que podemos aprender de todas las personas que el día de hoy, que en este tiempo, en este siglo, realmente se están desviviendo por el Evangelio. Hay un montón de gente que realmente se desvive por predicar, por anunciar el Evangelio de Cristo. Y yo creo que eso es edificante. Y eso nos ayuda a entender un poco cómo vivir esta metanoia, cómo vivir este cambio de mente, cómo vivir el salir de este letargo, de esta pereza espiritual que a veces nos puede dar. Hay una primera verdad aquí.
cuando hablamos de la conversión, y hemos hablado de la metanoia, sabemos que es el cambio de mente, perfecto. Pero hay una primera verdad que se nos tiene que quedar grabada en la cabeza. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. Y yo sé que muchos ya lo hemos escuchado miles de veces. Sí, el tema es cuando nos toca vivirlo. El tema es cuando realmente nos toca afrontar el hecho de que nuestra vida no es como la teníamos planeada. Que las cosas que queríamos hacer no se van a poder hacer. Que lo que querías lograr no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? No sé, por 1000 factores, porque te falta plata, porque te botaron del trabajo, porque, etcétera. 1001 razones por las cuales tus planes quedaron quebrados, fracasaron. No era lo que tú querías. Sí, pero Romanos 8:28 dice claramente que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Y si eso es verdad, y si yo realmente lo creo, ¿para qué me turbo? ¿Para qué me turbo? En algún momento vi un meme que la verdad me hizo reír bastante. Yo creo que lo pasé al grupo, no sé, no recuerdo. Pero era Santa Teresa de Jesús, seguro algunos ya la han visto. Es Santa Teresa de Jesús con una cara un poco enojada, ¿no? Diciendo, ahí está Santa Teresa de Jesús viéndote cómo todo te turba y todo te espanta, ¿no? Y es verdad, o sea, en la realidad, en nuestra vida, si nos damos cuenta, y puse de ejemplo los mártires de Roma, porque comparándolo con nuestra realidad, es un chiste, pues. O sea, las grandes persecuciones que nos toca vivir a nosotros, no es nada, pues. No es nada. Y aún así, nos cuesta mucho. Y no digo que no tenga que costarnos. Este es el siglo que nos ha tocado vivir a nosotros, gracias a Dios. Pero yo, y esto que les voy a decir, bueno, esta vaina igual se sube a YouTube, así que igual ya me fregué. Pero, yo sí estoy convencido de que la iglesia sí necesita ser perseguida. Creo que necesitamos persecución. Y en esto yo comulgo mucho con el pensamiento de San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios decía mucho esto. La persecución es necesaria. Es necesario que la iglesia sea constantemente perseguida. ¿Sabes por qué? Porque solo así se va a ver realmente quién cree en Jesucristo, quién es fiel realmente a su palabra. Porque en esta comodidad, no digo ahora, ¿no? Ahora estamos en pandemia y etcétera, pero en esta comodidad en la que tenemos una iglesia a la esquina de nuestra casa y que de repente nos podemos confesar con mucha facilidad y tenemos comunión diaria, repito, con el gran paréntesis de esta pandemia, puede ser que nos acomodemos bastante. Puede ser que no sea esa nuestra realidad. No hemos vivido una persecución como la que vivieron los mártires de Roma, como la que vivieron los cristeros de México. No hemos vivido eso, como la que lo vivieron los de la Revolución Francesa, la Vendée en Francia. No nos ha tocado eso. Nos ha tocado otro tipo de persecución. Nos ha tocado ser fieles en un mundo que realmente rechaza el Evangelio de Jesús. Y el tema aquí es, nuevamente volvemos al inicio. Realmente he vivido una metanoia, un cambio de mente en mi vida. Hay una cita bíblica, Lucas 12, 49, donde el Señor exclama, esto es una exclamación del Señor, es una cosa que le sale de adentro, que dice, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto quisiera que esté ardiendo. He venido a arrojar fuego sobre la tierra y cuánto quisiera que esté ardiendo. ¿Y a qué se refiere este fuego? Bueno, evidentemente se refiere al Espíritu Santo que hemos recibido, pero vamos un poquito más allá de eso. Ese fuego que Jesucristo ha venido a incendiar en la tierra es justamente lo que se supone que debería estar encendido en todos nosotros. Sé que no todos los que están aquí han sido confirmados, hay algunos que recibirán el sacramento, no sé si ya este año, dada la situación, pero de que lo recibirán, Dios mediante. Pero justamente el vivir este ardor del Espíritu Santo es la confirmación justamente de este sacramento, pues. Es la confirmación del bautismo. Y entonces, si no te arde el corazón por anunciar el Evangelio de Cristo, algo no está funcionando. Algo no está haciendo clic en tu vida cristiana. Y cuando digo, si no te arde el corazón por anunciar a Jesús, me estoy refiriendo literalmente a lo que quiero decir. Si no estás haciendo apostolado, no sirves. No sirves, estás calentando el puesto. Y perdona que lo diga así, pero esa es parte de la realidad de la vida cristiana. Porque quien empuña la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Y entonces, si tú te has bautizado, si te has confirmado, si has decidido seguir a Jesús, si estás sentado viéndome en este momento porque quieres escuchar algo de Dios y estamos en un grupo, pues eso implica que tú has adoptado un compromiso. Pues. Y entonces no te puedes dar el lujo, pues, de no hacer nada.
No te puedes dar el lujo de no hacer apostolado. No te puedes dar el lujo de no anunciar el evangelio. ¿Cómo anuncio el evangelio? Hay miles de formas de anunciar el evangelio. Sobre todo ahora, hay miles de formas de anunciar el evangelio. Y no me estoy refiriendo solamente a tuitear cosas, que no digo que no sea algo meritorio. Sí es bueno tuitear cosas. Tuitear cosas de Dios. No es tan bueno meterse en discusiones intransigentes, así que en eso no siga mi ejemplo. Pero hay miles de otras cosas que pueden hacer para evangelizar, comenzando por nuestra propia realidad. Y en esto yo estoy convencido, ustedes sé que también lo están, de que el mundo necesita de santos. Hoy a mí me ha dado muchísima, muchísima alegría en el corazón saber que a partir de esta pandemia, que es una desgracia, Dios siempre, siempre nos supera en bondad, nos supera en generosidad, siempre. Y termina sorprendiéndonos a todos, porque a pesar de que estamos en esta miseria de la pandemia que ha causado tanta muerte y tanta desgracia, Jesucristo ha dado la gracia para que miles de católicos se consagren al nombre de Jesucristo por medio de María. Y claro, esta cuestión, como ustedes sabrán, yo no soy de lazos, ni soy de ningún grupo, ni de ningún movimiento. Yo soy hijo de la iglesia. Pero no me puede no dar alegría el saber que hay un montón de gente que realmente quiere consagrar su vida a Jesús. Entonces, ese tipo de cosas, esos detalles, son los que como católico deberían hacerte arder el corazón. Deberían realmente llenarte de alegría. Si eso no te llena de alegría, repito, algo no está funcionando. Tu corazón está metido en otro lado, pero no en el sentir con la iglesia. Esto tan famoso que dicen los padres de la iglesia, sentir cum ecclesia, ¿no? Sentir con la iglesia. ¿Qué quiere decir sentir con la iglesia? Que si hoy es la solemnidad de la ascensión del Señor, tengo que levantarme de un salto y levantarme alegre, regocijado. ¿Por qué? Porque se está celebrando un misterio que compete a mi vida, que me afecta a mí. Porque la ascensión del Señor quiere decir que cuando yo me muera, mi cuerpo va a resucitar. Y si eso no te alegra, escucha, hay algo que no está funcionando. Algo no está bien. No sé, tus prioridades de repente hay que cambiarlas. Algo habrá que eliminar de tu vida, algo que habrá que quemar, no lo sé. Pero este tipo de cosas deben hacer arder el corazón. Y entonces no basta con ser bueno, siempre lo repito, no basta con ser bueno, sino que hay que ser santo. Dios no nos quiere buenos, nos quiere santos. Y aquí voy a ir descendiendo a cuestiones muy prácticas, porque es que el grupo de hoy va a ser una cuestión muy práctica también, no va a ser tanta, no digo que no sea importante la teoría y la doctrina, pero no va a ser tan doctrinal, sino más bien una cosa muy práctica, y sí quisiera al final que hablemos un poco, ¿no? Que ustedes también presenten cuál es su realidad. Pero creo que hay que vivir esta perfección, esta santidad en nuestra vida ordinaria. Y aquí ya vemos 31 personas que se dedican a cosas diferentes. Algunos siguen en universidad, otros están en colegio todavía incluso. Hay algunos que ya terminaron la universidad y están trabajando, están haciendo su vida profesional. Hay otros que se están cuestionando su vocación. Ya la verdad es que hay demasiado aquí. Hay un grupo muy heterogéneo. Pero dentro de todas estas realidades tan diferentes y tan dispares, la pregunta más profunda debe ser, en esa realidad en la que estás, ¿cómo estás viviendo la perfección de la santidad a la que estás llamado? ¿Cómo estás viviendo esa perfección? Porque Dios no quiere que hagas las cosas a medias, o a mal hacer, o de forma mediocre. Dios quiere que hagas las cosas con perfección y santidad. Que no podemos hacerlas por nuestro propio medio, eso ya lo sabemos. O sea, para los hombres es imposible. Hemos ido viendo en estas últimas semanas que los discípulos se le quejan al Señor porque dicen, pero entonces nadie se va a poder salvar. Pero date cuenta de la respuesta de Jesús. No, para los hombres es imposible. Ojo con esto que dice el Señor. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios nada es imposible. Segunda idea entonces, para vivir esta santidad a la que Dios me está llamando, es necesario que sea consciente, primero, de mi miseria, de que yo solo no puedo. Había una herejía en la iglesia de los primeros siglos llamada pelagianismo, que no tiene nada que ver con pelos. Pelagianismo eran aquellas personas que creían que no era necesaria la gracia de Dios, sino que yo con mis propias fuerzas puedo salvarme, yo con mis propias fuerzas puedo alcanzar la salvación. Y quiero aquí aclarar que hay muchísimos movimientos, muchos grupos dentro de la iglesia que viven esta herejía, que creen que pueden conquistar el mundo haciendo cosas. Y eso no es a lo que estamos llamados. ¿Estamos llamados a hacer obras? Sí,
pero teniendo en cuenta que sin la gracia de Dios nada es posible, teniendo en cuenta que todo es gracia. Y entonces, valiéndonos de esto, claro que sí, estamos llamados a hacer las cosas con perfección. Aquellos que están estudiando, no sé, se me ocurre, medicina, abogacía, arquitectura, cualquiera de las carreras, y esto grábenselo, por favor, y escúchenme bien, háganlo perfecto. No se contenten, no pueden darse el lujo, no podemos, ninguno de nosotros, darnos el lujo de estudiar a medias. Nadie puede darse el lujo de estudiar a medias. Todos tenemos que profundizar las cosas hasta el último detalle. Y entonces, claro, el que de repente está estudiando medicina, perdón que me cargue con los de medicina, pero es que es lo primero que se me viene a la cabeza, pero los que están estudiando medicina, no basta solamente, que yo sé que es bastante, pero no basta con las cosas que les dan en la universidad. No, no es suficiente. El católico tiene que formarse con algo adicional. Tienes que estar 3 pasos más adelante y saber qué cosa es lo que el Señor te está pidiendo que te formes. Los que estamos estudiando leyes, no basta solamente con que estudiemos lo que nos dice el sílabus de la materia. Tienes que meterte con los autores gruesos. Tienes que meterte con las cuestiones serias. ¿Por qué? Porque tienes que ser el mejor. Tienes que ser el mejor médico. Tienes que ser la mejor abogada. Tienes que ser el mejor arquitecto. Tienes que ser el mejor en todo. ¿Por qué? Porque a eso estás llamado, a ser perfecto. Entonces, esta realidad es la que nos va más o menos haciendo entender a qué se refiere el Señor con que ha venido a traer un fuego y que quiere que arda. Quiere que arda. Entonces, date cuenta y vuelvo a los primeros cristianos, sobre todo en Roma. Los primeros cristianos, antes de ser cristianos, eran muy buenos ciudadanos. Y no solamente muy buenos ciudadanos, eran de los mejores, porque eran perfectos en todos sus oficios. Y aquí también hay cosas que yo sí creo que vale la pena profundizar. Hay que ser coherentes en todo. Hay que ser coherentes en todo y si estamos llamados a la perfección es eso, ¿no? Es ser perfectos en todo. ¿Por qué digo esto? Hay muchos católicos, ahorita estoy hablando solo de los católicos, no de los paganos, eso ya es entendible. De los católicos me refiero. Hay muchos católicos que, como estamos en tiempo de pandemia y a muchos nos toca ver las clases online, resulta que no sé por qué se han justificado que es posible copiar, por ejemplo, cuando tienes lecciones, exámenes o lo que sea. Déjame decirte que cuando tú copias, no solamente que no estás siendo perfecto ni fiel al llamado de Jesús, eso es una estafa, es un engaño y es un pecado. Y tienes que confesarte de eso. Y no estoy aquí haciéndome el puritano, ni el mojigato, dirían algunos. Esto es una cuestión real. Si estamos llamados a la perfección tiene que vivirse en todo su sentido. Porque los santos no andaban por la vida copiando, pues. O sea, no, eso no es concebible, no es concebible, ¿sí? O sea, un San Ignacio de Loyola, cuando ponía a estudiar a sus hermanos jesuitas, recién fundada la Compañía de Jesús, y ustedes sabrán, y los que no lo saben también, hay que estudiar esto, que es parte de la historia de la Iglesia, los jesuitas fueron el cerebro más grande que tuvo la Iglesia en el tiempo del siglo de oro. Y entonces, esta gente se quemaba las pestañas, pero no porque querían solo saber. No. Ellos se quemaban las pestañas para poder defender la fe, a partir de la razón. Y entonces, lo mismo tiene que suceder en cada una de nuestras carreras y en cada una de nuestras profesiones. Para los que estamos estudiando leyes, y digo porque conozco muchos católicos que están metidos en el mundo de las leyes, y no solamente dentro de este grupo, en miles de grupos hay un montón de católicos metidos en temas de leyes, y cuál ha sido mi experiencia como católico viendo a otros católicos que por alguna extraña razón el corazón se les va pudriendo y se les va desviando en el camino, y terminan haciendo cosas inmorales. Pero todo empezó, ojo, todo empezó por el pequeño desliz, por un pequeño desliz de copiar aquí, hacer una cuestión que es dudosa por acá, y uno dice, estas cosas no afectan. No, sí que afectan. Afectan y mucho. Y ojo, ahora sí, no solamente dentro del derecho, en cualquiera de las profesiones, cualquier hecho que sea inmoral, que sea imperfecto, no es digno. No es digno del cristiano. No es digno del cristiano. Siempre, bueno, muchos sabrán, tengo muchas amistades consagradas, curitas, monjitas, y de vez en cuando pues salgo también con mis amigos curas, ¿no? A tomar alguna cosa o a comer o lo que sea.
Y siempre me pasa, cuando salgo entre curas y laicos, algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Alguna vez me sucedió, fuimos al cine, obviamente no voy a revelar los nombres, pero fuimos al cine con 2 curas y 3 laicos. Y claro, dentro de la película que íbamos a ver, nadie, porque nadie es brujo, nadie sabía que iba a salir una escena de esas, ya ustedes saben, ¿no? Alguna de esas escenas medias rojas, ¿no? Entonces, chuta, nadie estaba listo para eso, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque uno de los laicos, que estaba sentado al lado de uno de los curitas, decía, padre, es que tú no puedes ver eso. Y me llamó la atención la respuesta del cura. ¿Ah? Me llamó la atención porque dijo, tú tampoco. Y esto a mí se me quedó grabado. Se me quedó grabado porque a veces tendemos a pensar que, claro, esto no, porque es que él es curita. O sea, por si acaso, tú también eres consagrado, consagrada. Si no lo sabíamos, ahora se los revelo. Y en esto también me ha tocado un poco aclarar ciertas cosas. Hoy que se han consagrado miles de católicos por este método de San Luis María Griñón de Montfort, sí me ha tocado a veces aclarar ciertas cosas. Había una chica que me preguntó y me dijo, mira, lo que pasa es que yo tengo un vicio. Yo tengo un vicio y por ese vicio yo realmente me lo estoy pensando porque no me quisiera consagrar, porque este vicio siento que no voy a poder vencerlo. Y me llamó la atención también esto, porque yo digo, a ver, ¿cuál es la lógica que hay detrás? No te vas a consagrar porque tienes un vicio. Y entonces no quieres faltar a esa consagración. Me dice, claro, es que no quiero, o sea, ¿cómo voy a consagrar algo que no voy a poder cumplir? Y entonces me di cuenta que puede haber un peligro que se puede estar filtrando por debajo de esta consagración. Y esto también quiero aclararlo. Y es que te has dado cuenta que aunque no te consagres, es decir, aunque no hagas la consagración a Jesucristo por María, ya, no la hagas, perfecto. Pero sí te has dado cuenta que igual sigues pecando ante el Señor y que estás consagrada por el bautismo, ¿no? O sea que sí o sí estás jodida. Y que la consagración en realidad lo único que hace es tenderte un salvavidas. O sea, la opción más tonta de todas es no consagrarte, porque la consagración lo que va a hacer es ayudarte para que sea menos peor, si se quiere, que el hecho de que no te consagres. Porque ya estás consagrada, estás bautizada. Y esta es la realidad de todos nosotros. Estamos bautizados, hemos sido sellados. En nuestra alma hay un carácter que está impreso y que no se va a ir nunca. Y es el hecho de que somos propiedad de Dios. Y si eso es así, yo no me puedo dar el lujo de vivir una vida mediocre, pues. No me puedo dar el lujo de copiar en un examen. No me puedo dar el lujo de hacer las cosas a medias. Y ok, vamos a la penúltima parte de esta situación, que son las cosas un poco más prácticas. Ok, perfecto, entiendo que tengo que convertirme, entiendo, y de hecho me lo han repetido 1000 veces, entiendo que tiene que haber una metanoia, un cambio de mente, perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Y yo sé que muchos de los que están aquí ya no son los que han empezado, sino que han venido haciendo un camino de años, gracias a Dios. Cada uno tiene una vida cristiana diferente aquí. Este grupo es muy variado. Pero esto aplica para todos, literalmente. ¿Cómo empiezo a vivir este ardor del Evangelio? ¿Cómo empiezo a vivir la santidad del Espíritu Santo en mi vida? Comencemos tendiendo la cama. Podemos comenzar por ahí. Y esto te lo digo en serio. Yo sé que este tema de tender la cama es un tema que se utiliza mucho, sobre todo les encanta esta vaina de tiende tu cama, ¿no? Les encanta sobre todo a los del tema de autoayuda, de superación personal. Ya, yo quiero aclararles que la intención y el fondo para nosotros de esto no es ese. No es superarnos como personas, no es ni siquiera es ganar más disciplina, ojo, ni siquiera es esa la intención por la cual se los estoy diciendo. La intención incluso de tender la cama, que es un acto tan sencillo, es, como lo decía San Ignacio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Esa es nuestra intención. Ese es nuestro fin por el cual hacemos todas las cosas. Desde el detalle más tonto, más pequeño, que para nosotros es tonto y pequeño, pero para Dios es enorme. Es enorme. Y créanme que cuando probemos la muerte, y pasemos a esa vida eterna, recién nos vamos a dar cuenta de cuánto valió eso tan pequeño que hice como haber tendido la cama por amor y gloria a Dios. Recién lo sabré allí.
Ahora no toca saberlo, ahora lo único que veo es que estoy teniendo la cama y ya está. Sí, pero cuando estés viviendo la vida eterna te darás cuenta cuánto va a pesar eso en la balanza. Así que yo realmente les recomiendo que hagamos las cosas, los detalles más pequeños de la vida, con la mayor gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios. Esta es la regla de oro que vivían los jesuitas y esta es la regla de oro que deberíamos estar viviendo nosotros. Y entonces, este tema de tender la cama, por si acaso, no lo utilicé solo como ejemplo, realmente se los estoy diciendo, me parece que eso es una cosa importante. ¿Por qué? Porque es un detalle, no solamente de disciplina, es un detalle para Dios. Es un detalle para Dios. Porque ese es el indicio de que tienes la verdadera intención de ordenar tu vida. Tienes la verdadera intención de ordenar tu vida. Y claro, a partir de esa realidad, vamos a darnos cuenta que sí, hay más disciplina. Esto, sobre todo, recuerdo haberlo hablado cuando iniciamos la cuarentena. La importancia que tiene tener un horario. Segunda cosa, tener un horario. Lo repito, yo creo que esta es la quinta vez que repito esto. Pero sí es importante tener un horario. Es importante tener cosas definidas durante el día que nos ayuden a darnos cuenta de si estamos o no estamos haciendo las cosas. Entonces, claro, aquí, espera, María de los Ángeles, no procrastinar. Rorro, ¿qué? Rorro. ¿Qué? Ah, sí, Chávez me parece que es el apellido. Sí, es un católico que, bueno, no podría decir que somos re súper amigos, pero lo conocí en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011. Y bueno, allí tuve la gracia de conocerlo, es un chico excelente. Y sí, me llama la atención porque, claro, ahora que lo nombras, él también tiene muy metido este tema, ¿no? De tender la cama, ¿no? Haz tu cama, siempre lo dice. Y claro, porque en el fondo muchos de los santos repetían este tema de los detalles más chiquitos del día. Repetían este tema de lo importante que es cumplir pequeñas tareas que yo me he encomendado. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlas para la mayor gloria de Dios. Y luego vienen las responsabilidades, ¿no? Hacer los deberes y etcétera, etcétera, etcétera. Ya no soy su madre tampoco, ¿no? O sea, no me voy a poner aquí a decirles las cosas que ya saben que tienen que hacer, ¿sí? Lo único que les digo es que cuando las hagan con la intención de que sea para la mayor gloria de Dios. Y luego, ese fuego que les decía, de la confirmación, que se consume cada vez que hacemos estos detalles, debe traducirse finalmente, y esta es la última cosa, debe traducirse en el anuncio de Jesucristo. Es decir, ahora vamos a hablar un poco del apostolado. No podemos estar viviendo una vida cristiana sin hacer apostolado. Nadie está exento de no anunciar el Evangelio. Y les decía antes, ¿cómo lo anuncio? Sí, ya les he dicho, uno anuncia el Evangelio haciendo las cosas bien, haciendo las cosas perfectas, siendo un buen estudiante, siendo un buen abogado, siendo un buen arquitecto, siendo un buen economista, todo lo que tú quieras. Sí, pero aparte hay otras cosas más concretas también de cómo vivir este anuncio. Tus dones, los dones. He dicho que este es un grupo bastante variado, cada uno de ustedes tiene un don diferente. Y la siguiente pregunta aquí es, si ese don que yo tengo realmente lo he puesto al servicio de Jesucristo, del Evangelio y de la Iglesia. Porque si no es así, habrás enterrado ese don debajo de la tierra. Y claro, eso no habrá servido para nada ni para nadie. Todos los dones que el Señor nos ha dado han sido para que los pongamos al servicio del Evangelio, de los demás, de Dios y de la Iglesia. Y entonces cuestiónate cuál es ese don que tú tengas. Cada uno de nosotros tiene uno, y ese don es el que hay que poner al servicio de los demás. Hay que anunciar a Jesucristo a través de ese don. Luego, conocer a Jesús. Yo creo que la mayoría de grupos que hemos estado teniendo, sobre todo ahora por Zoom, pero luego también todos los grupos que hemos tenido a lo largo de la vida, y que hemos ido profundizando la vida de Jesucristo, han sido nada más y nada menos que para poder conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Y este es un siguiente punto. Pregunta importante, que no quiero que la respondan, pero para sus adentros. Yo asumo que todos los que me están escuchando y viendo en este momento ya se han leído los 4 evangelios. O sea, yo entiendo que eso es una cuestión que ya está súper pasada. O sea, ya se lo saben. Digo, no, de memoria, no es necesario.
Pero por supuesto que ya se los han leído, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso es una cosa que ya está sobreentendida. Pero por si acaso hubiese alguno que no lo ha hecho, quiero decirles que no podemos seguir viviendo una vida cristiana sin haber leído los evangelios. ¿Ya? Eso es un absurdo. O sea, y por muchas ganas que le metas al tema y por muy santo que tú quieras ser y por muchos rosarios que reces, si no has leído el evangelio, desconoces a Jesucristo. Si no has leído el evangelio, desconoces a Jesucristo. Y con justa razón no lo vas a poder identificar en tu vida. Con justa razón no vas a poder identificarlo en tu vida interior, en tu vida de oración. ¿Con quién te estarás encontrando? No tengo la menor y más mínima idea, pero si no has leído los evangelios, no conoces a Jesús. Y entonces, siguiente cosa importante, práctica, concreta, que deberíamos estar haciendo. Si no hemos leído los evangelios, comencemos a leerlos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 libritos y que son bastante cortos. O sea, nos hemos leído más cosas. Es más, por nuestras profesiones, cada uno de los que tiene que hacer cosas para estudiar, oye, saca cuentas, hemos leído más cosas y con mayor volumen que el evangelio. Entonces, cuidado con la excusa de, no, es que no tengo tiempo, no, es que es muy largo. O sea, por favor. No, eso no es una excusa. Realmente hay que leer el evangelio. Y luego de eso, bueno, empezamos a leer las cartas. Al final, el mensaje, hay que leer la Biblia. Hay que leer las escrituras. Pero digo, los evangelios es lo básico, lo mínimo indispensable. Y a partir de eso, llegamos a un último punto respecto a este tema de la conversión, que no es un tema cerrado, les decía desde el inicio, si quiero escucharlos un poco, porque esto es un tema que es de no acabar. Es el tema de la vida interior. Todo nace de aquí, todo nace de la vida interior. Y esto es un tema que también quería tocarlo, porque no se trata solamente de hacer cosas. Tomo como ejemplo nuevamente el tema de tender la cama o de arreglar el cuarto, no sé, cualquiera de esos detalles tan pequeños, lavar los platos, no sé. Está bien que los hagamos porque hay que hacerlos, porque es parte de nuestra responsabilidad, pero todas las cosas cambian y el mérito de ese acto cambia totalmente cuando la intención es la mayor gloria de Dios, pero aparte de eso, cuando la fuente que te mueve a ese acto es tu vida interior, es tu relación íntima con Jesucristo. Sin oración, todas estas cosas se quedan en activismo. Se quedan en activismo. Y el activismo, el activismo es un tema que nos persigue a todos. Esto es un mal no solamente de nuestro siglo, es un mal que ha perseguido al cristianismo durante siglos. Los anteriores. El activismo es el andar haciendo cosas constantemente, hacer y hacer y hacer y hacer, pero sin fondo. Son actos vacíos, son obras que solamente es un cascarón, pero que adentro no hay nada, no hay nada. Y les pongo un ejemplo. Yo en este momento que estoy hablando con ustedes y que he rezado esto antes de hablarlo con ustedes, imagínense si yo no lo hubiese rezado, sino que sencillamente, pues nada, me hubiese sentado aquí a hablar con ustedes de lo primero que se me ocurre. Y ojo, la charla pudo haber salido exactamente igual, ¿eh? Dense cuenta que pude haber dicho exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué? No va a tener el mismo impacto. No en ustedes, porque no va a ser culpa mía. Imagínate que por culpa mía la gracia de Dios no llegue a ustedes. Eso sería lo peor. No, Dios no es tan malvado. Indistintamente de mí, Dios obra en cada uno de ustedes. Pero no va a ser lo mismo para mí. El impacto en mi vida va a ser completamente diferente porque he hecho algo. Sí, les he hablado de Dios. Sí, pero no he hablado con Dios. Entonces, si esto no nace de la vida íntima con Jesucristo, si esto no nace de la vida espiritual, de la vida interior, no sirve. Les servirá a ustedes seguramente, porque Dios obra. Pero a mí no me sirve. No me sirve, es más, me pesa más, me va a pesar más, porque no tiene un fundamento. Entonces, el mensaje final con respecto a este tema de la vida interior es que la vida interior debe alimentar cada una de las obras. Quiere decir que debo tener en mi vida, por lo menos, y esto ya lo he repetido varias veces, por lo menos, para empezar, 5 minutos
de oración personal con Jesús. 5 minutos diarios de oración personal con Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de 5 minutos diarios de oración personal con Jesucristo? Que son 5 minutos por reloj, si quieres póntelo aquí en el celular, 5 minutos por reloj en los que tú te arrodillas en tu cuarto, donde te dé la gana, cuando se acabe la cuarentena y vayas a la iglesia, si quieres, ante el Santísimo, donde tú quieras, pero que sean 5 minutos y que respetes esos 5 minutos en los que le abres el corazón a Jesús y hablas directamente con Él. Eso es la oración íntima, la oración personal. Sin eso no podemos vivir. Hay distintos tipos de oración. La oración vocal, por ejemplo, que son el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario. Pero esta oración personal de la que yo les estoy hablando es insustituible. Es decir, no es que porque me dediqué todo el día a hacer cosas de Dios y a dar charlas y a hacer apostolado y a tuitear bonito, ya lo suplí. No. Si no he rezado, no sirvió de nada. La vida íntima de Dios se alimenta con la oración. Y no hay otro escape, no hay otra puerta, no hay otro atajo. Entonces hay que aprender a alimentar esta vida interior, porque de lo contrario, las cosas que hacemos las hacemos y hay que cuestionarse bastante, ¿eh? Porque entonces las cosas que hacemos las hacemos ¿para qué? ¿Para qué las hacemos? No tiene sentido. No tiene sentido que hagamos apostolado, no tiene sentido que tuiteemos cosas bonitas, no tiene sentido que hagamos videos, no tiene sentido nada. Si no tiene como fuente la intimidad con Jesucristo. Ok, he terminado esta breve homilía. Así que quiero escucharlos ahora sí. Adelante. Steven, yo te tengo una pregunta justo de lo último que dijiste. Pero entonces sí, por ejemplo, yo hago este tipo de cosas, no sé, por ejemplo, escuchar el grupo y todo, porque me ayuda a mí, pero no necesariamente pensando en mayor gloria de Dios, sino simplemente en que me ayuda a mí, me estoy quedando corto. Habría que ver de qué forma te ayuda, porque las cosas que nosotros hablamos aquí, evidentemente, no son cosas que se quedan en la superación personal, son cosas de Dios. Entonces, si tú dices, yo escucho esto porque me ayuda a mí, la pregunta sería, ¿de qué forma te ayuda? Entonces, si tú me dices, sí, porque me ayuda a conocer más a Jesús. Ok, si te ayuda a conocer más a Jesús, eso ya implica, ya está implícito la mayor gloria de Dios, porque te ayuda a conocer más a Jesús. Ahora, el problema es, si después de asistir a estos grupos, hoy por vía online y durante el resto de tu vida desde que nos conocemos en presencial y todos los otros grupos a los que has asistido, y al final no terminas de concretar en un apostolado, pues allí sí lo que estás haciendo es recibiendo y meterlo debajo de la cama, ¿no? Entonces ahí sí ya no sirve, ¿no? O sea, durante todos estos años, y esto va para todos, incluyéndome, si durante todos estos años vamos acumulando experiencias de Dios, pero estas experiencias de Dios no se concretan en el apostolado, se habrán quedado en nada. Se habrán quedado en nada porque nuestra fe, nuestra religión, no es una religión individualista, no es una religión que se queda en las 4 paredes del cuarto. Es una religión que literalmente tiene un mandato explícito y que lo hemos meditado en el Evangelio en estos días, que es ir y anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Entonces, si ese es el mandato de Jesús, es evidente que si yo acumulo experiencias de Dios y no se concretan en el anuncio, no sirve. Pero eso sería más o menos el termómetro, ¿no? O sea, si ayuda a la mayor gloria de Dios, por supuesto, sí, pero tiene que concretarse en un apostolado. ¿Alguien más? Andrés, tus cinco preguntas. Creo que hoy no tiene 5 preguntas. No, sí, solo que se me fue el internet y estoy conectando esta vaina. Ya voy, líder. Ok, hasta eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran compartir? Lo que sea. Al principio habías dicho que querías que al final nos ibas a preguntar, pero de algo específico, me parece. No, no era algo específico. Lo que dije es que
Quería escucharlos sobre todo porque este es un tema que no es doctrinal necesariamente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente los temas a los que estamos acostumbrados son temas de grupo, ¿no? Temas en los que hablamos sobre algún aspecto de la vida de Jesús. Pero este tema en particular es un tema práctico, es un tema de nuestra vida cristiana y que nos implica. Entonces, cuando dije que quería escucharlos, es porque yo asumo que todos los que me escuchan viven una vida cristiana en algún grado, ¿sí? Entonces, ya implica experiencias personales, implica cosas personales. A eso me refería. Steven, hermano, yo quería preguntarte algo. Bueno, quería conversarlo para ver qué te parece. Porque, a ver, tú dijiste algo, hermano, que me pareció súper bien y súper importante, que es la parte en la vida universitaria, ¿cierto? La vida que realmente, yo cuando conocí el grupo, yo conocí como un grupo de universitarios. O sea, el grupo, realmente hay muchos universitarios y qué lindo eso, ¿no? Y hay una parte que tú dijiste, que el católico debe ser perfecto en todo lo que haga, tanto en todo, pero específicamente tú dijiste, en la vida universitaria hay que meterse con los autores gruesos, con los libros gruesos también, con los que son duros. Sí. Y estar un paso adelante. Hermano, me parece excelente porque, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, yo no creo, obviamente estoy de acuerdo también con lo de no copiar, con lo de falsificar cosas, porque eso no comulga con el catecismo de la iglesia ni con los mandamientos. Pero, por ejemplo, han habido santos en la iglesia que no han sido los mejores estudiantes. Ojo, no quiero decir que no soy un buen estudiante. O sea, no es que estoy... No es que claro, no es que me has dado en leída y Dios mío, no, es que incluso, bueno, yo me considero alguien muy racionalista y siempre me gusta investigar bastante. Y está muy bien, te descubrimos. Solo que de pronto eso me cayó en duda, porque por ejemplo, yo tengo amigos y conozco personas que son católicos excelentes, que Dios les ha permitido pues tener mucha vida interior, mucho apostolado, estas dos cosas que tú nos hablaste. Pero bueno, ellos dan lo mejor que pueden en sus estudios, porque a veces, pues, no sé, por alguna cosa, pues no pueden dar, digamos, leerse todos los autores gruesos que hay en su materia, en su carrera, o no puede profundizar un poco más. De pronto porque también ocupa parte de su tiempo haciendo apostolado, o de pronto porque, exacto, iba a hablar de San José Cupertino, porque es el patrón de los estudiantes. A él le costaba bastante esto de aquí, también. Entonces, no sé, hermano, ¿qué piensas? De pronto no sé si, eso, hermano, quería decir eso ahí. Ok, gracias, Eric. Sí, a ver, voy a reformular un poco algo porque tal vez se puede malentender. Tenemos que buscar la perfección, porque claro, ser perfectos, con la gracia de Dios, podemos hacerlo, pero claro, es evidente que no somos perfectos. Entonces, hay que buscar la perfección, quiero reformular eso, porque de repente se puede malentender y claro, nos vamos a frustrar, ¿no? Ya llega la noche, Suso, no fui perfecto hoy, ¿no? Y fallé. Entonces, no es esa la idea. Pero, por ejemplo, con las cosas que estábamos conversando, de leer los autores gruesos y esto, sí, ciertamente a lo largo de la historia de la Iglesia han habido personas que han sido santazos y que no necesariamente han sido lumbreras a nivel intelectual. Pero, a ver, cada uno de nosotros, y por eso hablé de las profesiones, cada uno de nosotros tiene una vocación a la que ha sido llamado. Entonces, aquella persona que ha sido llamada, no sé, se me ocurre, por ejemplo, a las leyes, no puede darse el lujo de ser mediocre y de quedarse solo con lo que te están dando en la universidad. Y a eso apunto, y digo en la universidad porque más o menos es lo que compartimos los que estamos aquí, más o menos, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo en el trabajo, por si acaso, que hay muchos que trabajamos y estudiamos. Pero es exactamente lo mismo en el tema del trabajo. No basta con que hagas lo que te piden. Es que tienes que ir más allá, es que ese es el tema. El tema de fondo es tienes que ir más allá, y eso cuesta.
Entonces, claro, se me ocurre en este momento, Santo Tomás Moro, por ejemplo, que es patrono de los abogados y que muchos de los que estamos aquí seguramente conocemos algo de la historia de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue el que se le plantó a Enrique VIII porque quería que la iglesia le apruebe su divorcio para quedarse con Ana Bolena. De allí nacerá la secta del anglicanismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo Santo Tomás Moro? Santo Tomás Moro no solamente que se negó a aceptar este divorcio, sino que además utilizó todos los argumentos de los autores de moralidad de su tiempo y de filosofía. O sea, el tipo no era cualquier caído de la hamaca. Y lo mismo sucederá con muchos otros jesuitas que en su tiempo tuvieron que enfrentar las herejías. Entonces, claro, tal vez no todos estamos llamados a la vocación de Santo Tomás Moro, no todos estamos llamados a la vocación de defender la verdad de la fe desde el púlpito o desde cualquier otro lugar, y no nos toque necesariamente leer a Santo Tomás de Aquino y leernos la Suma Teológica. No digo que todos tengamos que hacer eso. A lo que yo voy es que no podemos quedarnos en la mediocridad de conformarnos con lo que nos dan. Entonces, cada uno de nosotros tiene que descubrir en su vida cuál es el llamado que Dios me está haciendo con mi vocación, con mi carrera y con el contexto en el que vivo en mi vida. Entonces, si ese es el contexto, hay que ir viendo qué cosas son las que Dios me pide, que son muy diferentes a las que por regla básica me puede pedir la universidad, me pueden pedir en el trabajo, me pueden pedir en mi casa. O sea, lo que sea que me pidan, yo tengo que hacerlo. Cuando decía hacerlo perfecto, me refiero a que tenía que hacerlo de tal manera que no me quede solo allí, sino que vaya mucho más allá. Porque es la forma en la que Jesucristo nos lo ha enseñado. Porque ese es el anhelo del joven rico que fue corriendo donde el Señor a decirle que ya cumplía los mandamientos, pero que quería más. Ese anhelo que tenía el joven rico es el anhelo que cada uno de nosotros tiene. Y que en el momento en el que el Señor nos dice, ok, ¿quieres la vida eterna? Véndelo todo, véndeselo a los pobres y sígueme. Ese es el momento culminante. Ese es el momento culminante en el que de repente descubrimos que sí tenemos que leer cosas que tal vez nos cuestan entender al inicio, pero que tenemos que meterle cabeza. Y eso es allí donde estamos desafiados a ser perfectos. Entonces, hay muchos católicos que les cuesta más que a otros. Sí, por supuesto. O sea, cada uno tiene, y aquí voy a ser muy franco, cada uno tiene sus limitaciones. Y dentro de esas limitaciones también están las intelectuales. Eso es una realidad. O sea, no todos somos eruditos. O sea, hay gente que a duras penas y a bala se lee El Principito, me explico. O sea, y no le pidas más. O sea, esa es la realidad. Porque estamos en un siglo XXI donde a la gente, a todos nosotros, nos han enseñado a ser estúpidos. Perdón la palabra, pero esa es la realidad. En este siglo, la gente no lee. La gente no lee. Estamos en un siglo de ignorancia total. O sea, esto, el siglo XIX lo llamaban el siglo de las luces. A mí me encanta llamarlo el siglo de las tinieblas, porque es el siglo en el que no es que se adoró a la razón se la metió debajo de la cama. Y lo que tenemos hoy es el producto de eso. Es el producto de la Revolución Francesa, es el producto del siglo de las luces, es el producto de haber desplazado a Dios del centro de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de gente ignorante que sigue cualquier bandera ideológica. Entonces, en esta realidad, si desde tu carrera no sabes afrontar esto, estamos perdidos. Estamos perdidos. Se supone que los jóvenes somos la esperanza de la iglesia, pero si esta es la esperanza y no leemos y no sabemos dónde estamos parados, no hay esperanza. O sea, a eso es a lo que quiero llegar. Entonces, cada uno de nosotros, desde nuestras carreras y desde nuestra realidad, estaremos llamados cada uno y cada uno será consciente de hasta dónde tiene que llegar. Pero a lo que voy, y es el punto culmen, es no contentarnos, no conformarnos. Fuimos hechos para más, para mucho más que solamente lo que nos piden. Algo querías acotar a María de los Ángeles y eso ibas a decir. Bueno, puedes continuarlo. Adelante, te escuchamos y de ahí sigue Andrea. Sí, algo que me gustó mucho de la charla de hoy era, y lo que yo entendí, ¿no?, del día de hoy, fue que nunca nos conformemos, sino que siempre busquemos dar más. O sea, puede ser que tal vez yo haya hecho un esfuerzo menor que el de otra persona, pero que en mí quede que el esfuerzo que yo hice, en serio, le di el 100%. Y sé que muchas veces eso no va a estar relacionado con las notas, porque bueno, un caso de la vida real,
es cuando Dani y yo, en serio, chicos, nos tomamos toda la madrugada estudiando un libro. Y el día siguiente al doctor le dio por tomarnos algo que en serio nunca nos dio. Y sacamos 0. Entonces, bueno, sacamos 0, pero eso no quiere decir que no estudiamos. Quiere decir, o sea, en nuestro corazón queda que en serio nos esforzamos y solo Dios sabe cuánto como que nos comimos ese libro, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta de que en serio trata de ponerle todo el esfuerzo y todo el amor posible en las cosas. Entonces, yo creo que siempre cuando hagamos algo, le pongamos todo el esfuerzo posible, nunca conformarnos. O sea, siempre ponernos a pensar, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo agregar para que esto sea para la mayor gloria de Dios? Entonces, creo que eso es algo maravilloso y eso es algo que al menos Dani y yo siempre lo tenemos ahí, y estamos, ¿y qué más le podemos hacer? ¿Y qué más podemos meterle? Pero Dani, ¿será que está mucho? ¿Será poco? Pero entre las dos sabemos que lo hacemos con un fin común. Y sobre todo a la hora del estudio, algo que a Dani y yo nos ha servido mucho, bueno, y siempre la menciono porque es mi mejor amiga y siempre estamos ahí estudiando juntas, ¿no? Es que siempre cuando a veces nos cansamos y estamos, ¿sabes qué? Ya no puedo más, que me quiero ir a dormir. Mira, nos quedan 4 horas para dormir y nos faltan 5 capítulos. Nos ponemos con la frase, 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración. Y ahí es cuando como que nos llena esa energía de no sé cómo, el Espíritu Santo creo que es, pero nos llena de revoluciones y esa gasolina para decir, no, ¿sabes qué? Sigamos. Así, bueno, mañana va a haber la recompensa que vamos a poder dormir así sea 1 hora, pero no olvidemos que 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración. Y pongamos el máximo esfuerzo posible porque así ya nos estemos muriendo, Dios sabe que ese minuto, o sea, estas horas que estamos sacrificando nuestro sueño es para gloria de Él y para gloria de los futuros pacientes que vamos a atender y que vamos a salvarle sus vidas y va a tener familias agradecidas. Entonces, me encantó el charla de hoy. Gracias, María de los Ángeles. Sí, o sea, tal cual, no voy a agregar nada más a eso que has dicho porque es que es eso, o sea, y me encanta porque incluso me has hecho recordar que, y yo sé que a muchos nos ha pasado, es ese momento de sacarnos el aire estudiando y que tú eres consciente de que estudiaste, pero ya, al día siguiente, no sé qué sucede, no sé, hay un misterio trinitario que sucede que hace que te dé un examen que no era, no sé, pero tú dices, esta vaina, no sé qué pasó. Entonces, claro, tú eres consciente de que hiciste lo que pudiste, hiciste lo que estaba dentro de lo que había que hacer. Como también me ha pasado cosas, y que estoy seguro que también les habrá pasado, en que tú eres consciente de que por alguna extraña razón tuviste que o no pudiste estudiar porque tuviste que darle prioridad a otra cosa que era mucho más importante que el estudio, que hay otras cosas también más importantes que el estudio, y que están relacionadas incluso con Dios. Y tú dices, hay situaciones. Tú dices, Chuzo, no voy a poder estudiar y Dios sabe o sea, no voy a poder. Y por alguna extraña razón, al día siguiente, algo sucede, pero no hay examen o no hay prueba, no hubo clases, no sé. A veces pasa eso. Y uno dice, Chuzo, gracias. O sea, gracias porque realmente no estudié y no es porque no quise, es porque pasaron cosas, ¿ok? Entonces, no pasa de todo en esta vida. Pero esto que has dicho, que 1 hora de estudio para un apóstol moderno es 1 hora de oración, es tal cual. O sea, literalmente es tal cual. O sea, es saber y ser consciente de que lo estoy haciendo para la mayor gloria de Dios. O sea, date cuenta que no es para tu profesor, no es para el doctor, no es para el abogado. No, es para Dios. O sea que entre el abogado, entre el doctor y entre tus profesores y Dios, o sea, no vale, me explico, o sea, es otro nivel de exigencia. Entonces, solamente es tener en cuenta de para quién lo estoy haciendo, para quién, a quién le estoy dedicando esto que estoy haciendo. Entonces, eso, gracias María de los Ángeles, en serio, gracias por eso. Andrés, ¿algo querías decir? Sí, líder, mi pregunta era relacionado a lo que tú decías con el tema de que un católico tiene que evangelizar, y eso es también lo que nos habla el Evangelio de hoy, pero mi pregunta va de cómo podemos evangelizar o hacer apostolado con gente que no cree en nada, o sea, gente que es, o sea, que no sé, que está como que muy en el mundo y que antes como que habla mal o no sé, te mira como mal.
Hola, hola, hola. Hola. Volví. Eh, Sí, Lo repito, líder. internet. Te escuché hasta la parte en que del tema del apostolado y de cómo hacer el apostolado a la gente que de repente no cree en Dios o que está fuera de la iglesia o que no quiere saber nada de Dios. Claro. Y ahí agregaba que, por ejemplo, yo tengo un amigo que él estuvo en Schoenstatt y él decía como que no, hermano, yo ya maduré, eso era cuando era pelado, o sea, ya pasé esa etapa, Mm. o ese tipo de gente. ¿Cómo tú evangelizas sin que esa persona diga como que, no, o sea, es que ya no me hables de esto, o sea, yo no quiero saber nada? O, por ejemplo, tengo el caso de mi hermana o de mi primo que como que intento ponerles ese como bicho por conocer o cosas así, pero ella como que, no sé, estaba como yo cuando tenía su edad. O sea, yo le digo que es la edad del burro y mi mamá también, pero es así, o sea, yo le intento hablar o rezo el rosario y es como que, así como que, ya, ¿a qué hora puedo hacer TikToks o cosas así? O sea, ¿cómo puedes evangelizar en ese tipo de casos? Ya. Mira, siempre hay una escala, una gradación. Hay grados en el conocimiento. Y siempre hay que ver qué persona es la que tenemos enfrente para poder darnos cuenta de en qué grado vamos a hablar. Es decir, yo a un ateo no le voy a citar las escrituras. Sería una cosa absurda. ¿Por qué? Porque no cree en la Biblia. Yo a un evangélico no le voy a citar el catecismo. ¿Por qué? Porque no cree en la iglesia. Entonces, claro, hay niveles, hay grados de conocimiento. Y entonces, si yo hablo con una persona que no cree, yo no puedo darle argumentos de fe. Y aquí vienen varios ejemplos. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el tema del aborto. Este tema del aborto, uno de los grandes errores que cometen muchos católicos es tratar de defenderlo con Biblia en mano. Cuando el debate público entre políticos, no se maneja a nivel de citas bíblicas, pues. Y ojo, eso no quiere decir que la Biblia no sea verdadera. La Biblia no solamente que es verdadera, sino que está por encima de todo debate racional. Está por encima. Pero justamente porque está por encima, no está en el mismo grado en el que necesitamos evangelizar, pues. Para poder evangelizar, primero tenemos que llevarlo a un escalón más arriba. Entonces, si estoy frente a una persona que no cree, el diálogo tiene que darse a nivel racional. Y eso va a exigir mucho de ti. Va a exigir siempre mucho, porque va a exigir que te formes de tal manera que tú puedas argumentar racionalmente la existencia de Dios, argumentar racionalmente las vías naturales por las cuales, por ejemplo, se me ocurre, depende de lo que estén hablando, pero por ejemplo, las vías racionales y naturales de por qué el matrimonio igualitario no debería ser, o de por qué Dios debería existir, o de por qué de repente la iglesia efectivamente fue fundada por Jesús, por qué Jesucristo verdaderamente resucitó. O sea, hay una serie de fundamentos racionales de por qué las cosas son como son. Y eso evidentemente exige un esfuerzo intelectual, porque estoy hablando con una persona que no cree. Entonces, ¿cómo hablo con esas personas que no creen? Hay que formarse. Hay que formarse. No hay de otra. Porque claro, una persona que no cree y que no le puedes dar un argumento de fe, pues tendrás que ayudarle y llevarlo de la mano a que vaya subiendo esas escalas. Entonces, hasta que llegue al nivel de la fe. Cuando ya estamos en el terreno de la fe, pues los argumentos serán otros. Los argumentos serán la Biblia, los argumentos serán el catecismo, la doctrina, los padres de la iglesia, pero ya llegaremos a eso. Primero subamos el escalón racional, ¿no? Subamos el escalón de la naturaleza humana. Entonces, un discurso muy típico frente a las personas que están alejadas de Dios y de la iglesia y de que no creen, es el discurso de la felicidad. La felicidad es un tema muy particular a nivel racional y filosófico. Y entonces, a partir del discurso de la felicidad, es decir, ¿dónde está puesta tu alegría? ¿Dónde está puesta tu felicidad? ¿Dónde está puesta la esperanza de tu vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? Son preguntas filosóficas, son preguntas existenciales, que muchos filósofos a lo largo de la historia han tratado de responderlas, de manera insatisfactoria, todas, porque al final solamente se responde con la fe, pero tienes que ayudarlo a llegar a ese límite de la razón, a donde ya se hace necesario hablar de un argumento de fe. Y entonces, con ateos, por ejemplo, se me ocurre, pues hay que hablar de las vías metafísicas de la existencia de Dios. Hay formas de probar racionalmente que Dios debe existir.
Entonces, hay un esfuerzo intelectual que hay que hacer. Líder, y bueno, esa parte la decía también Wilson Tamayo, de que seas esa persona de tal forma de que la otra vea a Dios en tu vida. O sea, como que tú irradies esa felicidad, ese tener a Dios en tu vida. Y la otra parte, la parte de los jóvenes, o sea, de los adolescentes, ¿cómo llegas a ellos con evangelización? Sí, allí te aseguro y quiero poner eso desde el inicio, te aseguro que no con pandereta y guitarra eléctrica. Eso quítatelo de la cabeza. Eso también te iba a preguntar, No, y de de una hacer vez, ridículo y ese tipo de cosas. sí, de una vez te lo digo sobre todo porque, sobre todo en este siglo, y dentro de la iglesia, no sé por qué se ha filtrado esto, pero dentro de la iglesia hay una especie de criterio de que los jóvenes somos tontos. Y los jóvenes no son tontos. O sea, los jóvenes no hay que maquillarles la cuestión para hacerlo atrayente. La verdad de Jesucristo es atractiva por sí misma, no requiere de maquillaje. Los jóvenes están buscando respuestas. O sea, no están buscando superficialidad, están buscando respuestas a sus preguntas existenciales. Entonces, si ellos encuentran en la iglesia lo mismo que pueden encontrar en el cine, habremos fracasado. Habremos fracasado totalmente. Porque entonces no le estamos presentando la verdad de Jesucristo, estamos presentando otra cosa. Y los estamos atrayendo hacia nosotros, que es lo peor del caso. Que eso es lo peor. Entonces, claro, habremos fracasado. Para evangelizar a la juventud, la primera cosa que hay que tener en cuenta son los ideales. Todos nosotros que somos jóvenes, y yo también soy joven, por si acaso les voy aclarando, pero dentro de esa juventud, lo que a nosotros nos irradia desde adentro es el anhelo por la verdad. Los jóvenes tenemos un fuerte anhelo de la verdad. Y entonces, a partir de allí, con ese anhelo tú puedes evangelizar a muchas juventudes. Se me ocurre en este momento las preguntas más fundamentales. Y que, claro, tienen que ver con la fe. Que tienen que ver con la fe. ¿Por qué el Vaticano tiene riquezas y no las reparte para terminar con la pobreza? Son cosas tontas que las escuchamos todos los días, pero los jóvenes tienen esas preguntas. Preguntas duras respecto al tema de los sacerdotes que son pedófilos y que están adentro de la iglesia. Son preguntas que nosotros debemos tener la capacidad de afrontar. Porque somos jóvenes también. Y porque somos católicos. Y estamos metidos en esta iglesia y entonces por alguna razón no hemos salido corriendo. Y entonces, ¿por qué será que los jóvenes no quieren venir a la iglesia? Como te dije desde el inicio, te aseguro que no es porque falta pandereta y guitarra. Es porque falta el anuncio de la verdad de Jesucristo. Y cuando anuncias la verdad de Jesús con causa y fundamento, entonces muestras la verdad. Y la verdad por sí misma atrae a la gente. Atrae a la gente de todas las edades, no solamente a los jóvenes. A gente de todas las edades. Entonces, claro, podemos utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición actualmente. Twitter, Facebook, sí, las redes sociales también son un medio de evangelización. Sí, estoy convencido de que sí, es un medio de evangelización legítimo, siempre y cuando se utilice bien. Entonces, lo que dije la semana pasada, ¿no? Hay monjitas, hay curitas que hacen el ridículo en TikTok y en una serie de cosas. No, no es la forma de evangelizar. Y esto no es una cuestión opinable, no es una cuestión de, a mí me parece que no es la mejor forma de evangelizar. No estás presentando la verdad de Jesucristo. Estás atrayendo a la gente hacia ti. Y eso no es evangelizar. Claro, estás ganando seguidores. Habrá un montón de comentarios, habrá un montón de comentarios que dicen, gracias padre, gracias hermana, porque ahora sí, ahora sí me ha acercado más, me ha llamado la atención acercarme más a Jesús. Sí, evidentemente, porque Dios de cualquier desgracia saca bienes, es Dios. Así que no por el ridículo que hayas hecho, esa persona se va a perder, sería injusto. Pero no eso quiere decir que esa es la mejor forma de evangelizar. Repito, los jóvenes no somos tontos. Los jóvenes necesitamos la verdad de Jesucristo anunciada sin pelos en la lengua. Y eso va a requerir siempre que el apóstol se exija. Siempre va a requerir que el apóstol se forme. Lo que decía hoy la primera carta del apóstol San Pedro, me parece que es la segunda carta, más bien, perdón, que es, hay que saber dar razón de nuestra esperanza. Hay que saber dar la razón de nuestra esperanza. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que leer el catecismo. Después de los evangelios. Entonces, siguiente cosa, ¿no? Siguiente paso en la escala de dificultades. Si ya nos hemos leído los 4 evangelios, sigamos leyendo las escrituras, pero también hay que leer el catecismo.
O sea, son dos cosas El UCAT. distintas. Bueno, o sea, sí, podemos leer el UCAT, pero yo creería que es mejor afrontar el catecismo, el duro. El original, el grande. Sí, el gordito, tal cual. O sea, este. ¿Sí? Hay que afrontar este. Sí, el UCAT, sí, está bien para dar catequesis a niños de 15 años, perfecto. Pero ya un católico, ya entre sus 20 y sus 30, me parece que leer el UCAT no es lo más adecuado, ¿no? O sea, el católico que está entre los 20 y los 30 ya tiene que sentarse en una silla con una lámpara y ponerse a leer el catecismo tal cual. O sea, el duro. Porque si no podemos estudiar eso, oye, no le estamos dando lo mejor de nuestra juventud a Dios. Si quieres darle lo mejor de tu juventud a Dios, quémate las pestañas y comienza a leer sobre Dios, comienza a leer sobre la doctrina, sobre la tradición. Sé un católico formado. Eso no... Líder, y tengo una tercera y última pregunta. Ayer mi primo mi primo mayor estaba discutiendo con mi mamá. Mi mamá decía que los santos interceden ante Dios, o sea, ante Jesús, por nosotros. Y él decía que no, que la única que